TN, junto a Piedad Vergara y Aldous Quiapacase. Tenemos un tema muy interesante que tocar a esta hora, Aldo. Un estudio. Una encuesta, en realidad, que realizó el Ixo-UDP, Clima Social, se llama Ser Hombre Hoy en Chile, una encuesta que muestra la incomodidad masculina frente a los cambios sociales, algo que muchas hemos notado en distintas oportunidades. Pongámosle nombre. Nos acabamos de sacar una foto como pareja para la promoción en YouTube. Y uno se pone, no sabe dónde poner las manos, incómodo y todo el cuento. Lidia, Claudio, hablo por mí mismo para decirles que me parece increíblemente entretenido e interesante y valioso el trabajo que han hecho en el Instituto de Investigación de Ciencias Sociales del UDP, que dirige Claudio Fuentes. Claudio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenido, están? Claudio. Y en el Centro de Derechos Humanos de la misma casa de estudios que dirige Lidia Casas. ¿Cómo estás, Lidia? Bienvenida. Muy buenos días. Cambiamos. Cambiamos. País que Chile cambió, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso. Es interesante que en los últimos 10 años han cambiado muchas normas, acoso, abuso, todo lo que tiene que ver con trabajo, paternidad responsable, corresponsabilidad. Pero hay un nivel que son las normas sociales y yo creo que esa adaptación, como decimos ahí en el estudio, es un poco incómoda. O sea, cuando preguntamos, y te preguntaría a ti, Aldo, la afirmación es la siguiente: para un hombre es difícil saber cómo comportarse con las mujeres por temor a ser malinterpretado. Total y absolutamente. Entonces, ahí hay un 68% de los hombres que señalan que es difícil, o sea, entonces hay un ajuste en donde desde cosas mínimas como saludar con un beso o no, antes era como normal, ahora ya no es tanto, con cómo relacionarte con colegas, con estudiantes, etcétera, etcétera. Todo eso está en una transformación social y yo creo que esa adaptación, no, por lo menos los números lo que muestran es que no ha sido fácil. Bueno, claramente no es fácil, porque de alguna manera creo yo que los hombres tomaron ciertos comportamientos como naturales. Y en algún minuto aquello que usted hacía, como colocar de repente una manito sobre una pierna, apretar mucho en ese como abrazo apretado y largo, ¿sabe? Me incomoda. No estoy diciendo que las relaciones entre hombres y mujeres tienen que estar higienizadas, sino que también hay ciertos límites que en algún minuto las mujeres nos ponemos tensas frente a situaciones que son realmente incómodas, pero que los hombres sintieron que si no es para tanto. Y ahí el tema de la regla aparece como una cuestión súper interesante, porque hay yo diría un porcentaje importante de varones que ven las reglas como perjudiciales para ellos. Esto de que en las empresas hoy día, las universidades, en la administración pública, hayan cuestiones sobre comportamiento social como mucho más claro, les incomoda. Y no les incomoda a todas las personas de la misma manera. En mujeres y hombres las diferencias son significativas, pero también al interior de las personas cuando uno va mirando con un foco como mucho más detenido. Lo voy a decir así, estamos en un tiempo electoral. En la medida que uno se mueve en el espectro político de aquellos encuestados, uno percibe claramente, y así lo dicen los números, que ser de una afinidad política hacia la derecha muestra mayor desconcierto y mayor descontento con las reglas sociales que hoy día aparecen sobre las relaciones hombres-mujeres. Entonces, ese es un punto súper interesante. Es un punto tremendo además a considerar, porque efectivamente han cambiado mucho las cosas y no tiene que ver solamente, Claudio, me imagino, con las generaciones más jóvenes, es algo generalizado, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Hay ámbitos de la juventud. Nosotros pensábamos que iba a ser más la brecha, obviamente hay una brecha hombre-mujer que es evidente con las mujeres, pero también hay un segmento de mujeres que también está, que es más tradicional en términos de que hubiera esperado el mantener cierto tipo de comportamiento o tradicional.
Pero con todo hay una brecha significativa en jóvenes, algo, pero sobre todo, pero ahí también está la edad, los mayores de 50, que todavía, por ejemplo, preguntamos una serie de prácticas diarias, como abrir la puerta a una mujer, como ese tipo de pedirle matrimonio, hasta qué punto eso hace sentido o no. Y hay como decía la Lidia, hay un porcentaje que en las prácticas se divide significativamente, o sea, todavía hay un tercio más tradicionalista, llamémoslo, y otro tercio que es más progre, que dice, no, estas cosas hay que cambiarlas, y se relajan respecto a ese tipo de temas. Te fuiste al extremo, ya pedir matrimonio, pedir pololeo, ya no se pide pololeo, por ejemplo. Pololeo, claro. No, sí lo hicimos. Pero Lidia, no nos pasamos para la punta. Yo, por ejemplo, a propósito de la pandemia y de todo lo que pasó en el estallido, ya no saludo. Ya me acomoda porque trabajo en varias partes, pero esa cosa de distancia, entonces pasáis por sobrado más que por apretón o algo por el estilo. Pero yo creo que no hemos pasado para el extremo. Yo creo que entonces tu apreciación es de un grupo de hombres que tiene un problema para con entender el sentido de las reglas. Por eso yo dije con mucha claridad que aquí no se trata de higienizar las relaciones entre las personas, porque eso tampoco es natural, sino que cómo advertir que aquel comportamiento que tú como varón desarrolles puede ser o no malinterpretado, pero tiene que ver hacia dónde y cómo lo haces también. O sea, en mi época, que yo también soy mayorcita, uno hablaba del cambio de luces. El problema hoy día es que las relaciones interpersonales tienen mucho que ver hoy día con el mundo digital. Entonces, si yo te miro a ti y tengo cambio de luces, es un cambio de luces porque es parte del rapport natural entre hombres y mujeres. Pero en la medida en que también el otro a quien yo miro, o el que me mira, digamos, no entiende que aquí no hay cambio de luces, entonces tampoco, y eso es lo que yo me refiero, digamos, con la pérdida de la naturalización. Entonces, el punto no es solamente el comportamiento, y yo quisiera ir a otra cuestión que es bien, bien interesante, en cómo estos avances, porque digámoslo con todas sus letras, hablar sobre estos comportamientos sociales, hablar de violencia, no es una cuestión que surgiera así espontáneamente, surge a partir de demandas del movimiento de mujeres, donde se suman. O sea, si uno veía las marchas, se suman todas, las viejitas, las chicas, las dueñas de casa, todo el mundo aparecía y aparece en esas grandes manifestaciones del 8M de Arica Magallanes. Entonces, allí hay algo allí y tiene que ver con esta necesidad de avanzar en derechos de las mujeres. Y nuevamente, cuando se le pregunta a mujeres y a hombres sobre si estos derechos que las mujeres hemos avanzado son buenos o no para la sociedad, en general la gente mayoritariamente dice sí, son buenos para la sociedad. Pero hay un grupo duro. Yo no creo que tú, Aldo, estés ahí. Yo lo dudo, pero hay un grupo duro que dice, ¿sabe qué? Estos cambios frente al avance de los derechos de las mujeres, porque esa fue la pregunta, no nos gustan. Y eso puede estar mezclado incluso por personas que tienen unos niveles culturales más altos. Entonces es muy interesante. O sea, aquí hay una tensión permanente en lo cultural que se cruza con muchos otros factores. Entonces, yo he pedido, digamos, no sé si pololear, pero formalizar al menos una relación o andar. Entonces, pero el problema es hoy día, digamos, si uno mira cómo ese andar del antes es distinto al andar de ahora. Y esto fue materia de una larga conversación y almuerzo entre mis colegas jóvenes en Derecho. O sea, yo hice un focus group a la hora del almuerzo y a ver dónde se ubicaban. Sí. ¿El estudio lo hicieron solo con hombres? No, esto es con hombres y mujeres, es una encuesta representativa del país. De distintas edades también. Distintas edades y posiciones políticas, obviamente, una encuesta típica. Y ahí yo quería agregar otra cosa, que una cosa son llamemos las reglas cotidianas de cómo nos interactuamos, ¿cierto? Las de convivencia. Pero otras que son más complejas tienen que ver con la intimidad, con las relaciones sexuales y tener relaciones íntimas.
Y es ahí donde se pone a prueba, yo creo que grandes transformaciones y se genera cierto tensionamiento. Ahí te leo, por ejemplo, alguna. Hay mucho acuerdo, 67%, casi 70%, de que si una persona ha bebido mucho alcohol, la pareja con la que está no debería pedirle tener relaciones sexuales. O sea, es bastante consensual eso, aunque todavía hay un 10% que dice, ok, o sea, 10% igual es 1 de 10. Claro. Pero cuando preguntamos de dos ámbitos además, se puede interpretar que hay consentimiento si la persona no rechaza explícitamente una relación sexual. 38% está en desacuerdo, pero 36% está de acuerdo. O sea, el no explicitar es un sí para un grupo de personas. Eso ya es más complejo, e incluso preguntamos que si en una relación de pareja estable, porque eso ya es distinto cuando tú te encuentras con alguien de pareja estable, no es necesario pedir consentimiento para tener relaciones sexuales. Esa es muy interesante los Y porcentajes. ahí cerca de un 20% está de acuerdo. Entonces te plantea una conversación de cómo nos relacionamos, cómo nos estamos relacionando con la pareja. Porque ahí hablábamos, hay muchas formas de decir que sí, pero ¿te está diciendo que sí o es una norma social que estás adaptando y que tú dices, no, es que con mi pareja, si es mi pareja estable, obvio que siempre va a estar dispuesta? ¿Es así? Entonces, ese tipo de temas, cuando ya entramos a este tipo de temas, relaciones íntimas, es porque el núcleo, el corazón de cómo nos relacionamos se está poniendo en debate. Y yo creo que eso es lo interesante que está pasando en la sociedad, que todas estas normas y estas transformaciones sociales empiezan a afectar en las prácticas cotidianas. Y yo creo que hay, por lo menos lo que vemos, es que, o sea, y que en una encuesta además te lo digan así explícitamente, obviamente todas estas encuestas son anónimas, te habla de que es una sociedad que no está totalmente consensuada en ir en una dirección. Ahora, y hay otro punto que tiene que ver con lo que tú decías. Nos pasamos 3 pueblos y eso lo vimos en el lenguaje inclusivo. Sí, eso cuando preguntamos Todes. todas y todos, hay más acuerdo, pero el todes rechazado totalmente. Ahí parece que nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Sí. Con el tode, el compañero, como toda esa onda. Lenguaje ahí nos inclusivo pasamos. que se dice. Claro. Entonces, lenguaje, claro, inclusivo. Claro, hay neutro. zonas de mucho acuerdo. Eso no prendió para llevarlo. No prendió, claro. Entonces hay cosas de mucho consenso en el cuidado de niños por parte de hombres. estaba viendo. Es muy alto. Hay cosas que están en disputa y hay otras en donde hay todavía avances que hacer. Sí, Por por ejemplo, ejemplo, nada más que contar, digamos, que el 81% de los encuestados estuvo muy de acuerdo y muy de acuerdo que el presidente Boric se tomara los 5 días que por derecho tenía para estar con su hija Violeta, posparto. Y esto es muy, muy interesante porque también eso es muy transversal. Es decir, que los hombres estén con sus hijos inmediatamente después para hacer este momento, digamos, importante que es recibir a un hijo o una hija, es percibido como una cuestión que está reconocida. Y que si don Juanito lo tiene, don Boris también lo tiene. Eso es así, derecha e izquierda, todos están de acuerdo. Me parece fascinante la encuesta. Le vamos a preguntar dónde podemos encontrarla después. Pero Lidia, la única pega exclusiva que nos va quedando es cambiar la rueda del auto. eso estaba viendo yo. No. Y arreglar, escucha, y arreglar un enchufe u otro desperfecto eléctrico en la casa. Sí, pero cuando Aldo, un 17% de hombres señala que las mujeres lavan mejor los platos. Lavan mejor los platos. Pero déjame colocarte otra joya de la corona. Que las mujeres están en mejores condiciones de poner la ropa en la lavadora y luego colgar la ropa, es que tenemos un severo problema. Y por eso las mujeres preguntadas sobre qué calificativo describe mejor a un hombre, hablan del machismo.
Claro. Es el primero. Es el primero, así que saltó el machismo, pero también saltaron otros, ser cómodos, irresponsables, ser flojos. Aparece. Entonces, si alguien me dice, es que yo no sé cómo hacer esto, como un casero mío de la feria el otro día dijo, yo le dije que tenía problema con la diabetes, que comiera una cosita entre medio, le dije, yo tráigase un huevito duro. Y mira a la señora y dice, es que ella no me lo hace. Entonces yo dije, pero perdón, ¿usted no sabe hacer huevo duro? Y me miró así con cara de, como que no, que espero que la señora le haga el huevo duro. Pero cuando te gritan no laváis mal los platos que los laváis mal, ¿qué hace uno en ese respecto? Aprende a lavarlos bien. Exactamente. Aprende. Aprende. O se compra la lavadora automática ya. Pero si ya no es tan difícil. Pero si ya tiene, además si tienes el control remoto, Aldo, estoy seguro que en tu casa tienes el control remoto con mucha facilidad y haces zapping. O sea, aprenderte con los controles de la lavadora, yo creo que no te cuesta nada. Sí, para lavar la ropa. ¿Sabes agarrar el manual por último y leerlo? Oye, Claudio, ¿aprovecharon la encuesta para consultar contingencia política o no? Así es. Esta es una encuesta que se hace todos los meses y todos los meses hacemos la pregunta de quién le gustaría que fuese presidente de la República. Y esa es la única pregunta que además nos sirve para cruzar después, ver si los más tradicionales apoyan a ciertas candidaturas, etcétera. Esa es la pregunta, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Sí, y una lista cerrada con las alternativas dadas y nos salió, nosotros fuimos la primera encuesta que la semana pasada sacó a Kast primero, 28 y 24. Jara 26. 26. Están ahí, yo creo que hay tres, ya hay tres divisiones, llamémoslo así como en el fútbol. La primera división está casi Jara por cerca de 30, después están en los 15 Matei y Parisi, y bajo 8 está Kaiser, Meo y otros candidatos. Lidia, me interesa mucho porque hemos vivido profundos cambios en los últimos 6 años, ¿ya? Desde el estallido a la pandemia, a los cambios de preferencias electorales que hemos tenido. En esta encuesta que hacen ustedes y que además tiene seguimiento, ¿podemos determinar que estamos cambiando aceleradamente como sociedad o todavía no? Yo creo que ha sido un cambio más bien, aparece para muchos hombres como muy rápido, pero yo creo que los cambios han sido bastante paulatinos. Y alguno de esos cambios paulatinos ha cambiado rápidamente, pese, digamos, a fuerzas, voy a ponerlo así en términos electorales, pese a fuerzas políticas que quieren detener esos cambios. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el aborto en 3 causales. Hoy día se instaló una discusión sobre aborto en plazo, pero aborto en 3 causales quedó instalado. Año 2017, el Congreso lo aprobó, el Tribunal Constitucional lo aprobó con algunas modificaciones sobre objeción de conciencia, pero aquí está. Entonces la discusión es, ¿esa conversación significará que alguno de los candidatos quiera retrotraer la situación? Yo creo que no. Yo creo que sería pero hemos ido avanzando hacia situaciones sustantivas. Yo creo que las discusiones van a estar, por ejemplo, en poblaciones de disidencias sexuales, particularmente con las personas trans, donde ahí hay una resistencia aún mayor sobre adopción, pese a que existe ya una ley y una serie de otros cambios que van a ir moviéndose. Ahora, exactamente, claro. ¿Cuántos se muevan va a depender también de cómo se configure este nuevo espacio político y cómo aquellas fuerzas, digamos, que son contrarias sistemáticamente a algunos de estos cambios estén dispuestos a obstaculizar o a retrotraer la situación a un estado anterior. Yo creo que esa va a ser más bien una discusión sobre derechos de minorías sexuales, derechos de las mujeres, que está plantado ahí en forma muy clave para los próximos procesos electorales. Hay un punto también importante en esta encuesta que estaba revisando con respecto a el sustento familiar, que me llama la atención porque dentro de algunas afirmaciones, por ejemplo, se señala que cuando una mujer gana más que su pareja, eso puede afectar la estabilidad de la relación. Uno pensaría, por cultura o por la sociedad en realidad en la que somos, que dentro de ha ido avanzando, como decías tú recién, Lidia, pero
sigue siendo de una matriz bastante tradicional, que eso podría ser efectivamente una respuesta obvia para muchos, de que sí, efectivamente puede afectar. Pero el 52% de los encuestados dice que está en desacuerdo, o sea, que no afecta. Y de hecho, cuando se pregunta con la afirmación de que aunque hombres y mujeres puedan aportar el sustento económico del hogar, es preferible que el hombre asuma una mayor responsabilidad, un 45% está en desacuerdo. En ese sentido también hemos avanzado, ¿no?, en el rol como de proveedor del hombre. Yo creo que hay ciertas condiciones materiales que han cambiado. Hay una mayor tasa de mujeres de inserción laboral en el trabajo formal, por ejemplo. Entonces cambiaron ciertas condiciones estructurales que hacen cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en el seno de la familia. Ahora, también cambió que hay muchas más mujeres, o sea, hogares monoparentales, en donde están solas viviendo el tema de la familia, pero yo, o sea, y nosotros hemos discutido harto eso. Sí, hay un avance y se nota en ese 52% que dice, ya, sí, ningún problema. Pero hay otra mitad que está media complicada con el asunto. Por lo menos 24% dice que está de acuerdo, que claro, eso afecta a la relación. Claro, entonces, y el otro está ahí, está entre medio. Ni en desacuerdo ni de acuerdo. Eso tanto en desacuerdo. Pero esto tiene que ver con las masculinidades. Claro. O sea, porque quiebra la idea del proveedor único. Entonces, el punto allí también es que hoy día la inserción de las mujeres también obedece a otro elemento, alguien diría, digamos, de la economía política, donde ya no es posible tan fácilmente que una familia dependa de un solo ingreso. Entonces, hay una necesidad también de la inserción de mujeres al mundo laboral, y esa inserción del mundo laboral muchas veces es resentida por muchos hombres. Basta mirar con otros ojos esa serie de los 80, donde Juan Herrera, digamos, uno de los grandes problemas de Juan Herrera era que Anita entrara a trabajar y eventualmente ganara más que ella. Entonces todavía existen los Juanes Herrera. Ese es el punto. Porque así fue, digamos, la sociedad chilena tradicional hasta hace poco tiempo. Así es. No les quiero decir el debate que han abierto en las redes sociales. Me parece. Por lo tanto, orientemos a la gente dónde puede encontrar los resultados del estudio, ir a Claudia. icso.udp.cl y cso.udp.cl, o busquen en el Google encuesta UDP julio 2025 clima social, y ahí van a encontrar masculinidad, social, clima social, cualquier. Ser hombre hoy en Chile también aparece por ese nombre. Es para estar una velada entre amigos y haciendo las preguntas. Es un temazo de conversación. Mucha conversación. De hecho, nos dice Iván. Sí, Iván Esquivel, que nos está escuchando, dice que él en su casa hace el lavado de ropa y de loza porque le queda mucho mejor que a su señora y que le encanta hacerlo. Bueno, mi marido dice que él tiene un doctorado en lavado de platos y que lo hace mejor que ninguna otra persona en el mundo. Casa. Sí, claro, en el mundo mundial. Yo creo que lava los platos de una manera increíble. ¿De eutanasia han preguntado, no? Sí, más del 70%. Ese es uno de los temas más curiosos. Nosotros en la UDP desde el 2013 más o menos venimos preguntando y es consistente el apoyo, más del 70%, y nunca se ha aprobado la ley. Es como una paradoja. Sí. Bueno, fue más que el aborto. Mucho apoyo. Fue como el divorcio. Mucho apoyo. Costó muchísimo. Más que el aborto en ese sentido. Claudio Fuentes, Lidia Casas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos de este estudio que vamos a seguir consultando todos los meses. Nos va a dar para mucho tema de conversación. Totalmente. Y reflexionar sobre prácticas. O sea, yo lo voy a mandar a todo el mundo para que lo vean. Me parece. Está bueno para conversar, efectivamente. Muchas gracias. Bueno. A ustedes. Gracias a ustedes. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.